Bueno, está como que no, sí. Está en contacto el doctor Armando Aquino Britos, porque una de las polémicas de alto voltaje en esta última parte del año tiene que ver con la coparticipación y en realidad con un fallo de la Corte reasignando nuevamente recursos a la Ciudad de Buenos Aires. Pero a raíz de esta discusión, muchas voces se han sumado diciendo, ¿no será este el momento, ya que estamos hablando de recursos coparticipables, de que se rediscuta la situación? ¿Es posible rediscutir cómo se asignan los fondos a las provincias entre sí, la nación con las provincias? Así que lo hemos convocado para empezar quizás con el ABC, ¿no? ¿De dónde surge que los fondos se tengan que dividir en estos porcentajes y qué tendría que pasar para que esto cambie? ¿Cómo le va? Buen día, también felices fiestas, doctor. Buen día, felices fiestas para todos y siempre un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, a raíz de esta cuestión, sí. Lo escucho un poquito bajo, a ver si puedo subir un poco. Usted me pregunta de dónde surge. Claro, ¿cómo empieza? O sea, ¿quién en su momento, cómo se decide que los recursos se repartan de esta forma? Y usted más que nadie debe saber por qué cuando rindió Derecho Político sacó la nota de sobresaliente. Ajá. Pero hace mucho ya me olvidé. Bueno, ella, doctor, nosotros nos estudiamos. Pero háblenos a lo que no entendemos nada. Claro. Ustedes entienden también, pero hago una síntesis para que la gente entienda. Esto surge de un diseño de coparticipación donde las provincias, junto con el gobierno nacional, se dividen por mandato constitucional los fondos de impuestos que son federales. Entonces, para que la gente entienda, casi el 55% se llevan la provincia y el 45% la nación. Lo cierto es que en el diseño de coparticipación algunas provincias reciben más que otras. Sí. Y esto genera muchas polémicas, todo, pero la verdad es que esto favorece, y debe ser así, al desarrollo armónico de la nación. Por ejemplo, Corrientes, Formosa, más Formosa que Corrientes, Chaco, Santiago del Estero y todas las provincias del norte, en función de lo que aportan, y de la cantidad de dinero que las provincias estas recaudan y mandan a la nación, reciben mucho más de esos fondos. ¿Por qué? Porque el diseño federal así lo obliga. Desde 1853 a la fecha, pero más aún después de la reforma de la Constitución en el 94. Y ahí es donde aparece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adquiere otro estatus por el artículo 129, se la considera una suerte de ciudad-estado, porque es una ciudad federada, y aparecen tres órdenes de Estado: el Estado Nacional, el Estado Provincial, los Estados Municipales, artículo 123, se los consagra plenamente en el marco de la autonomía, y esta cuarta categoría, que es la categoría de Ciudad-Estado. De la distribución de los fondos coparticipan el Estado Federal, las provincias y el Estado o Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al resto, a los municipios, cada provincia se tiene que distribuir también de manera proporcional la parte de la coparticipación que le corresponde, pero eso lo hace cada provincia. Y así funciona el diseño de distribución tributaria en la Argentina, para que los estados reciban sus fondos y puedan afrontar sus gastos. Doctor, desde 1988, que surge la ley de coparticipación en la Argentina, tenemos enfrentamientos, cruces, versiones, que a mí me tocó más, que me tocó menos. En el 94 se habló de que se iba a modificar esto. Han pasado muchos años y nunca apareció la voluntad política. Sí, claro, pero mi estimado, ahí la Constitución te obliga a que los acuerdos sean por unanimidad. Claro. Y esta ley que se sancionó por parte del Estado federal le impone a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin consultar su opinión, y de hecho Buenos Aires y la Ciudad Autónoma no la acepta. Entonces ahí aparece el gran problema,
porque la Constitución obliga a un acuerdo y la ley se dio en el marco de, obviamente, una violencia institucional de imposición por parte de el diseño legislativo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cosa que la Constitución, por supuesto, lo impide. Y esto que Corrientes plantea desde hace tiempo, que se le ha quitado un punto de coparticipación, ¿de dónde surge? Y del diseño, que muy bien lo dijo su compañero, de 1988, de la época de Alfonsín. Algunas provincias, por ejemplo San Luis, reciben un reconocimiento específico, también provincia de Buenos Aires, producto de algunas leyes, reparación histórica, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, la verdad sea dicha, esto le sirvió y mucho a la provincia de San Luis para crecer, porque uno puede tener cualquier tipo de opinión sobre las gestiones de los gobiernos de San Luis, pero han utilizado bien el dinero para tener una provincia con una gran red de infraestructura, por ejemplo. Bueno, sería bueno que cada provincia, cuando reciba algún beneficio de estos impuestos coparticipables, tenga un diseño adecuado, o mejor dicho, la utilización adecuada de estos recursos. Doctor, ¿y por qué le quitaron a Corrientes? Pero eso no es que le quitaron, fue el diseño establecido en la ley. Así como Corrientes se quejan todas las provincias en aquel momento. Todas se quejan porque la verdad es que el diseño de distribución en aquel momento ya era injusto. Hablamos del 88. ¿Se imagina usted si en aquel momento era injusto? Por mayor razón ahora. ¿Y por qué digo esto? Porque en aquel momento escuelas, fuerzas de seguridad, hospitales, estaban muchas en poder de la del nación. Estado federal. Claro. ¿No? Hoy prácticamente el Estado federal en materia educativa tiene las universidades y algunas exclusivamente, y el resto, todo el servicio educativo lo prestan las provincias. La provincia. Pero sin embargo hay ministerios de educación, y la verdad que a esta altura podemos decir que Claro. tiene una infraestructura enorme sin que tenga esta funcionalidad que le estoy mencionando, porque estos servicios se prestan en la provincia. Lo propio ocurre con el tema de salud. Son muy pocos hospitales, sin embargo tenemos una infraestructura en salud enorme, y el servicio lo prestan las provincias y en algunos casos algunos municipios. Con la cuestión de seguridad únicamente tiene prefectura, gendarmería y policía federal. Sin embargo, todo el servicio de las fuerzas de seguridad lo prestan las provincias. Y si usted va analizando esta cuestión con más profundidad, va a ver que la desproporción entre lo que es el ingreso que tiene el Estado federal o la nación versus la provincia luce desproporcionado en favor del Estado federal y en detrimento de las provincias. Y en este punto, doctor Aquino Britos, en realidad en cómo está hoy la situación entre el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y Cava, ¿cuál es el horizonte, digamos, como para allanar esta cuestión? Porque Kicillof hace alusión a una asignación de partida por parte del gobierno de Mauricio Macri. A su vez, Horacio Rodríguez Larreta reclama ese punto que le quitaron en el medio de la pandemia, que es el punto por el cual van a la Corte, y ahora aparece el otro dilema de decir, bueno, saldamos esto aumentando algunos impuestos y como para dejar a todos contentos. Y sí, la verdad que es incomprensible, casi le diría irracional. La solución es muy fácil y por ello demasiado difícil de lograr. Se tienen que poner de acuerdo. Porque si no, otros resuelven
por este conflicto o por la falta de acuerdo. Y ese otro es el Poder Judicial. Así como ustedes cuando hacen diseñan el programa del día o el programa del día post siguiente, se ponen de acuerdo en los temas que van a desarrollar y ninguno de ustedes, o por lo menos todavía, se está peleando públicamente. Si se pelean públicamente, viene el director de la radio o su asistente le dice, che, terminen los conflictos, porque si no, pierden todos. Bueno, esta figura que le estoy señalando a modo de ejemplo es lo que ocurrió acá. Aparecen estas cuestiones de difícil solución por falta de acuerdo y tiene que intervenir la Corte aplicando el derecho. Doctor, y esta posibilidad, ¿no? de un nuevo, a ver, teniendo en cuenta que ya en el 88 era injusto, aún con estas delegaciones que se hicieron en las provincias, es más desproporcionado que casi esté repartido mitad y mitad entre todas las provincias y la nación. Más allá de los planteos que cada provincia hace en relación a las que más aportan quieren más, las que menos han recibido históricamente quieren reparación. Más allá de eso, ¿se puede pensar en que ese porcentaje que tiene nación para utilizar para los servicios que presta, pero además para estos fondos discrecionales que maneja, se achique, que en vez del 40 y pico sea el 20, el 25? Se tendrían que poner de acuerdo todos los estados provinciales, incluido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creo que en eso tiene que haber unanimidad. Ahora bien, si cada uno después se va a estar peleando por un porcentaje en lo que es el diseño que tiene que recibir de la nación en la distribución de los ingresos, créame que va a haber 25 problemas. Va a haber las distintas jurisdicciones sumado a la pretensión que va a tener el gobierno federal. Entonces es imposible un acuerdo de esta naturaleza. Si cada provincia va a estar reclamando un aumento y al mismo tiempo la nación no accede a reducir su nivel de percepción de impuestos, y vamos a estar siempre en un problema. Súmele a esto que hay ingresos que no son coparticipables, hay impuestos que no son coparticipables. Entonces, la nación recibe muchos recursos y después lo distribuye discrecionalmente, al amigo mucho, al adversario poco, o lo que me obliga únicamente la ley de coparticipación. Doctor, le pregunto al político, no al constitucionalista. ¿Usted cree que algún presidente va a resignar fondos en favor de las provincias alguna vez? Sí, porque quiera, o sea, por así, qué bueno que soy, voy a darle más a Corrientes, a Chaco, a Mendoza, porque quiere. Si hay un presidente que trabaja para trascender, para la posteridad, para que le recuerden los nietos de distintas generaciones que le van a suceder, con seguridad lo hará. Con seguridad va a pretender fundar un Estado federal fuerte. Ahora, si seguimos en este marco de mezquindades donde el candidato se pone poncho, aparece gritando a todos lados el federalismo y después ungido presidente se transforma en el unitario más militante y fervoroso defensor de la concentración de recursos para el Estado federal, bueno, vamos a estar en un problema siempre. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, muy amable, feliz año. Igualmente para todos ustedes, un fuerte abrazo y que continúe el éxito. Muchísimas gracias, el doctor Armando Aquino Britos. Bueno, contando un poquito, haciendo un poquito de reseña de dónde surgen estas discusiones y cuáles son los obstáculos reales para poder avanzar en un nuevo rediseño del reparto de fondos, que básicamente tiene que ver con las mezquindades políticas, individuales, con los intereses. Cada uno reclama lo suyo y al necesitarse sí o sí un consenso de todos. Es muy difícil avanzar. Habría que ver si en esto, ¿no?, que es el planteo que pueden llegar a hacer todas las jurisdicciones en conjunto, para que se achique o para que se coparticipen más recursos, y que la porción que le toca a la nación sea, digamos, más acotada, en algún momento parecería como un camino más
más accesible, ¿no? De llegar, pero no lo sé. El primer dato lo dan 3 gobernadores Sí. que son cercanos al oficialismo, que piden, bueno, es hora de discutir. Santa Fe, Salta y Santiago del Estero. Sí. Es hora de discutir. El tema puntual acá también es cierto, vamos a discutir, pero el tema es si estamos dispuestos. Son diferentes realidades de las 3 provincias. A ver, lo que pasa es que la provincia que más aportan, dicen, che, yo aporto 10 y me dan 5. Exacto. En cambio, es cierto lo que dice la distribución federal, es decir, aquellas provincias que aportan 1 pueden recibir 5, digamos, porque el más fuerte en este país debería ayudar al más débil. El tema es que en esta puja todos quieren más. Y la verdad que hemos tenido presidentes que salieron del interior del país y cuando fueron a Casa Rosada se volvieron el más porteño de todos los porteños. Entonces, cuando vos sos gobernador querés que tenés más recursos. Cuando sos presidente decís, no, yo a los gobernadores no les doy recursos. Y estamos en ese tira y aflojo desde hace cuánto. No diga presidente. Hemos tenido legisladores que fueron a Buenos Aires y se olvidaron que nacieron en las provincias. Ahora, Juntos por el Cambio ha hecho casi una bandera de esto. Yo la vez pasada le pregunté